discriminación de igual remuneración por trabajo de igual valor. Y es algo que, si bien pensamos que no existe, sí lo existe y es muy frecuente, y en el ámbito laboral se da muchísimo. Hay casos en donde trabajadores, por cuestiones de cultos religiosos, se niegan a prestar determinado horario de trabajo o no quieren cumplir con determinada jornada laboral. Hay cultos religiosos que prohíben, qué sé yo, por ejemplo, trabajar los viernes o trabajar los sábados. O en otros casos se da trabajadores que se rehúsan a, no sé, a llevar determinada ropa de trabajo. Por ejemplo, la cultura islámica tiene que tener tapada con un pañuelo las mujeres y un turbante. Bueno, digamos, se han dado situaciones en donde se han negado, se han rehusado a quitarse eso por una cuestión de ideología religiosa. Acá en Argentina existe un caso que es muy paradigmático, que es el caso de una persona, de una trabajadora de una aerolínea que se negó a atender a un pasajero porque lo consideró un genocida, había sido miembro, gobernador, no recuerdo qué otro cargo tenía, en la época militar. En el último golpe militar había sido gobernador y ella se rehusó a prestar su tarea. Esto llevado a los estrados judiciales, bueno, se verificó a ver si se había aplicado bien las medidas disciplinarias porque esta persona se la despidió. Y se dijo que sí, que la trabajadora se había rehusado por su derecho a mantener su conciencia y a su ideología, a negarse legítimamente a prestar sus tareas. Ahora, esto no quita que esa tarea a la que esa trabajadora se la haya relevado no pueda ser prestado por otra persona de la empresa, o sea, porque la empresa tiene que prestar, sea quien sea el pasajero en este caso, tiene que cumplir con su deber y digamos, cumplir con el contrato de transporte en este caso. Pero en este caso se contempló que era una cuestión ideológica por la cual la trabajadora no cumplió con su trabajo. No cumplió con su trabajo. Ella dijo, yo no puedo atender a este señor porque este señor yo lo considero, lo tildo de genocida, así como lo estoy diciendo. Ella lo dijo así y se rehusó a prestar sus tareas. Por supuesto que la despidieron. Claro. Esto fue, digamos, discutido en el tribunal y el tribunal le dio la razón a la trabajadora. Obviamente la circunstancia que la trabajadora se haya negado a prestar legítimamente, según el tribunal, a prestar su tarea, no significa que eso no haya sido cumplido por otro trabajador de la empresa de aerolíneas en este caso. Son dos cosas distintas. Porque bueno, cuestiones de buena fe obviamente ameritan que la empresa cumpla con lo que tiene que cumplir, más allá del pasajero tenga la ideología que tenga o haya estado en el gobierno que haya estado. En el caso de las profesiones liberales también se da, hay abogados, por ejemplo, que no defienden a determinadas personas por cuestiones de conciencia, se han dado casos. Médicos que no están a favor de las prácticas abortivas, inclusive producto de violaciones, o las prácticas eugenésicas, o determinada prescripción de medicamentos que consideran abortivos. En el caso, qué sé yo, del rubro de ingenieros, hay un caso de un alemán que se rehusó a participar en el empleo de material para armas nucleares. Es decir, hay muchísimo material sobre esto, es decir, la discriminación ideológica existe y han existido, por lo tanto, casos puntuales en donde se han decidido bueno, este tipo de cosas. Ahora, Mercedes, en la ley de contrato de trabajo hay normas que prohíben la discriminación. Sí. ¿Y cuáles son esas normas? Bueno, no solamente en la ley de contrato de trabajo, si hablamos de normas, hay normas de todo tipo, tamaño y color, o sea, hay normas para tirar para arriba. El tema de la discriminación ha sido abordado, como dije antes, desde muy temprana data, por la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo específico de las Naciones Unidas y tiene normas y recomendaciones de todo tipo sobre la discriminación. En nuestro país hemos hecho eco de eso, la Constitución Nacional lo prohíbe,
por supuesto la ley de contrato de trabajo, hay normas puntuales y específicas que prohíben la discriminación, sin perjuicio de lo cual, y más allá de lo que diga la letra de la ley, con buena o mala técnica legislativa, tenemos prácticas sociales que tienden a la discriminación. Y que eso es lo que tenemos que tratar entre todos de ir mejorando. Los avisos clasificados, que por ahí piden foto de cuerpo entero, edad de tal a tal. Sí. ¿Eso es una discriminación? Bueno, este es un tema también, como todos los temas de la discriminación, hay que tratarlo con cierta prudencia y cierta cautela en lo que se dice. El empleador tiene facultades otorgadas por la ley para tener criterios selectores de personal, ¿no es cierto? Es decir, el contrato de trabajo tiene varias etapas, la etapa de la selección, la etapa de cumplimiento del contrato, cuando el trabajador ya forma parte del plantel de la empresa, y la etapa de la extinción de la relación laboral. En la etapa donde se elige o se selecciona al trabajador, el empleador tranquilamente, dentro de ciertos parámetros, puede postular o puede determinar ciertos recaudos para cubrir determinado puesto de trabajo. Esto no significa que en ese criterio selector invada la intimidad del trabajador. Por ejemplo, hoy en día hay empresas que contratan personal, agencias, para averiguar no solo el currículum del trabajador, sino todos sus antecedentes. Bueno, aquí hay que ser muy prudentes porque eso puede, digamos, alterar o vulnerar la intimidad del trabajador. Yo considero que puede haber criterios selectores de personal, no es que el empleador no tenga esa facultad. Si necesita que tenga determinada educación cumplida, de determinado nivel educativo cumplido, algún tipo de idioma para cubrir una vacante. Ahora, si estamos hablando de un aviso clasificado que quiere para un puesto X una foto de cuerpo entero, habrá que ver puntualmente para qué necesita la foto de cuerpo entero. Si estamos hablando de una agencia de modelo, a lo mejor suena legítimo. Ahora, claro, si estamos hablando de una para atender un comercio común, ahí sería un tanto abusivo. Hay un caso muy famoso en relación a esto. Yo no sé si ustedes conocen la heladería Fredo. Sí. Bueno, pues son ricos los helados. Bueno, la heladería Fredo tuvieron un problema. Ellos seleccionaban personal y el personal que tenían era prácticamente todo del sexo masculino. Una fundación, no recuerdo el nombre, ya hace unos años de este caso, planteó un amparo porque dijo que era discriminatorio, porque en el plantel de trabajadores la mayoría eran trabajadores varones y no tomaban, en la selección no tomaban a personal femenino. Bueno, y Fredo dijo que era porque eran tareas insalubres, porque había que limpiar los locales, porque era trabajo muy penoso, porque había que bajar unos pozos fríos, porque, bueno, una serie de cuestiones. La cosa es que en primera instancia se le dio la razón a Fredo, pero llevado a la Cámara dijo que había una discriminación en el criterio selector de la empresa y obligó a Fredo a contratar personal femenino para equiparar al personal masculino que tuviera en las distintas sucursales. Entonces aquí tenemos un antecedente que por ahí de alguna manera responde lo que ustedes están preguntando del tema de la selección de personas. Claro, porque esas argumentaciones por ahí disfrazan un poco la realidad, ¿no? Oculta un poco la realidad, por qué no toman a mujeres, ¿no? Es decir, bueno, son excusas, digamos. La Cámara dijo que era por un prejuicio del sexo débil, porque bueno, en realidad limpiar el local lo puede hacer una mujer, y además que, digamos, tampoco es que pero estamos también hablando... en una heladería está la caja, ¿no? Claro, se puede hablar, está la caja, está la atención al público, pueden hacer otro tipo de tareas, más teniendo en cuenta que una heladería que tiene determinada envergadura, no claro, estamos hablando de un comercio muy chiquito. Mercedes, las bromas entre compañeros, ¿son discriminación? Bueno,
Hay que ver qué tipo de bromas. Si por ejemplo tienen que ver con la orientación sexual, como hablamos antes, hay que ver qué tipo de bromas y el contexto, el ambiente laboral en el cual se desenvuelven. Yo considero que eso va a depender de cada caso puntual. Hay que ser muy prudente también. Yo creo que el ambiente laboral tiene que estar teñido de cierta, no sé si cordialidad, pero sí de un buen trato. Claro. Recordamos una publicidad que al señor lo cargaban por el celular viejo que tenía. Ese tipo de bromas suceden todo el tiempo en los trabajos. Sí. Por eso, más de lo que yo dije anteriormente, vivimos desgraciadamente en una sociedad donde de alguna manera u otra se discrimina, sin darnos cuenta. Mercedes, ya en pocos minutos tenemos que cerrar el programa. La última pregunta, ¿qué pasa con la violencia en el ámbito laboral? ¿Eso es discriminatorio también? Sí, la violencia también es otro caso típico de discriminación laboral, que también podríamos en algún momento abordarlo, particularmente. Muy interesante. Bien, cuando hablabas vos, Jorgelina, de las ideologías, que preguntabas eso, digo que a veces los empleados de menor rango no se animan a opinar, no se animan a tomar partido de un tema en particular, por esto mismo, ¿no? Es decir, a veces, ¿quién va a opinar, por ejemplo, en contra de una resolución en una empresa? Hablo de un empleado de menor rango en la empresa. Es decir, a veces prefiere callar antes de dar su opinión. Claro, se condiciona, digamos, a sí mismo, para no opinar por temor a que lo despidan, a que lo suspendan, a que lo persigan, digamos. Así que bueno. Ha sido muy útil el tema de hoy. Nos hemos enterado de un montón de discriminaciones encubiertas que no nos dábamos cuenta. Así es. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Por favor, gracias a ustedes. Mercedes Araujo, abogada, especialista en Derecho Laboral. Así que bueno, Jorgelina, nos tenemos que despedir. Nos vamos a despedir de Malvina. Bueno, bienvenida al programa y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Malvina. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Jorgelina. Nos despedimos hasta el próximo programa. Bueno, ya con el próximo programa con otro tema para desarrollar. Interesante. Muy amables, nos reencontramos la semana próxima. Consideraciones por Televisión Regional. Muy buenas noches, Jorgelina. Buenas noches.